Bueno, buenas tardes, buenas y tórridas tardes. Gracias por venir a todos, querido Mario Vargas Llosa y queridos asistentes y amigos. Nos hemos juntado en este panel un grupo de periodistas para hablar inevitablemente de lo nuestro, que es el papel de un periodismo en crisis en una sociedad en crisis. Esta crisis es tan profunda que ni siquiera se cumple ese adagio que solemos decir los periodistas de que lo que es malo para la sociedad es bueno para nosotros y a la inversa. En este caso, los medios también nos hemos contagiado de los problemas ambientales y los hemos absorbido multiplicándolos en nosotros mismos. En España, por ejemplo, la de la comunicación ahora mismo es una burbuja más de las que han estallado como consecuencia de las otras, de la inmobiliaria, de la financiera y de la institucional. Pero no solo existe un problema de ingresos, de empleo o de masas críticas que está desparramando talento por fuera de las redacciones, sino un problema de credibilidad, de crédito, pero no en el sentido, bueno, también en el sentido financiero, pero sobre todo en el sentido moral, y un problema de modelo. El del modelo tiene que ver con las tecnologías de la comunicación, con el periodismo online, con los blogs, con las redes sociales, y el de credibilidad, al menos aquí en España, tiene que ver con un exceso de dogmatización, de alineamiento político-partidista y de banderismo. De alguna forma, en los últimos años, muchos ciudadanos españoles y también latinoamericanos han empezado a identificar el periodismo, a los grupos de comunicación y a sus periodistas y opinadores con parte de esa casta de poder sobre la que depositan su rechazo a una manera de dirigir la sociedad. Eso que César Molinas suele llamar las élites extractivas. Se contempla a la prensa como una especie de extensión de las grandes fuerzas políticas y financieras que defienden un sistema puesto en cuestión. Y como alternativa, rodeada de un cierto halo de mito, existe la libertad de Internet, el modelo participativo o el llamado periodismo ciudadano, aunque hechos recientes, como por ejemplo el que Roger Snowden eligiera como depositario de su filtración a grandes medios de referencia, nos permite seguir manteniendo un cierto aliento sobre la credibilidad del modelo clásico y convencional. Bien, como les decía, en esta dialéctica a menudo falsa o instrumentada, ha caído en cuestión el concepto del periodismo como contrapoder para ser visto como una fórmula más del poder, del cuarto poder en el sentido peyorativo del término, de un poder sometido a un fuerte rechazo social por hartazgo, por desafección o por desesperanza. En esta mesa se sientan dos periodistas españoles y uno latinoamericano que tienen en común las cualidades clásicas del periodismo de influencia: independencia, experiencia y prestigio. Mariano Guindal, un veterano de la información económica, una de las grandes referencias del periodismo español, del periodismo de opinión y de investigación, al que es un honor llamar maestro, y que en los últimos años, además, se ha resituado en un plano de primer nivel a través de dos libros esenciales para entender lo que ha pasado en este país en los últimos 30 años: El declive de los dioses y Los días que vivimos peligrosamente, y los que nos quedan por vivir, Mariano. Maite Rico, historiadora y periodista que a lo largo de 2 décadas y media ha cubierto en el diario El País conflictos como Somalia, Bosnia o Libia, y como corresponsal en México y en Centroamérica posee una visión panorámica de los cambios culturales, de los fenómenos sociales y políticos en el ámbito latinoamericano, desde el zapatismo hasta las guerrillas colombianas. Y a mi derecha, Fernando Molina, boliviano, espero que hayas volado bien y sin sobresaltos, que ha sido editor y director de publicaciones de influencia en la región andina, La Razón, La Prensa, Pulso,
y que actualmente se desempeña como analista de opinión, como escritor político, observador y ensayista de referencia sobre los fenómenos emergentes en el mapa político y social de Latinoamérica. Hace 2 años, Fernando obtuvo además el premio Rey Juan Carlos por un artículo en el que analizaba con agudeza y con sentido crítico el papel de la cultura española en la moderna sociedad de Iberoamérica. Yo creo que, si les parece, empezamos por Fernando, que tiene la palabra, y después del panel pues habrá un turno de preguntas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, señor Mario Vargas Llosa. Existe el deseo de libertad, pero también existe el miedo a la libertad. El miedo a la libertad es el nombre de un célebre libro del psicólogo social Erich Fromm. En él se describe el sentimiento de desamparo que produce en los seres humanos el dejar de ser parte de una comunidad que los protege, al mismo tiempo que establece exhaustivamente lo que deben hacer. El miedo a la libertad responde a la necesidad de la figura del padre, de un padre con la autoridad necesaria para resolver las disputas y con la responsabilidad de sacar a la familia adelante. El miedo a la libertad está en todas partes, pero por un conjunto de razones que no puedo explicar aquí, se manifiesta con más intensidad en algunas sociedades como las latinoamericanas. En este ambiente de miedo prospera lo que Fromm llama la personalidad autoritaria. Es decir, proliferan los aspirantes a ocupar el papel de padres y desde esa posición restaurar la comunidad, sea esta nacional, étnica o corporativa clasista, y reintegrar en ella a los individuos dispersados por la modernización y el capitalismo. La personalidad autoritaria, que puede ser una persona, un partido o una organización corporativa, se alimenta del miedo a la libertad que sienten los demás y le pone un remedio. Ofrece a la gente una orientación, una causa común y exige a cambio que se le permita dirigir, organizar, remodelar, en fin, hacer lo necesario para que esta causa triunfe. El trato es el siguiente. La personalidad autoritaria resuelve la cuestión del miedo a la libertad a cambio de que se la considere infalible y se le transfiera el poder que requiere para cumplir su labor. Cuando este trato se celebra, el poder se agiganta y se convierte en una tremenda fuerza opresiva, en una amenaza letal para propios y extraños. Afortunadamente, al mismo tiempo, como ya he dicho, existe la libertad y el deseo de libertad. En torno a ello se articula una lucha que no solo ha sido larga, sino que posiblemente no termine nunca, en contra de la personalidad autoritaria. Esta lucha, que se debe principalmente a los liberales, pero en la que también han estado involucrados los socialistas, ha puesto a raya el autoritarismo en las sociedades democráticas contemporáneas. Los métodos empleados para lograrlo son muchos, pero pueden describirse resumidamente con una sola frase. Se trata de mecanismos que limitan el poder, que procuran reducirlo a la impotencia. Y sin embargo, la personalidad autoritaria no ha sido eliminada, ni mucho menos. Allí donde el miedo a la libertad es más intenso, como en Latinoamérica, la personalidad autoritaria, luego de ser vencida por el esfuerzo democrático que inviabilizó a las dictaduras militares y a las dictaduras del proletariado, encontró una nueva oportunidad. Ya que no podía eliminar a la democracia, se infiltró en ella, se adaptó ladinamente a sus formas y al mismo tiempo la vació de su verdadero contenido, que, como he dicho, consiste en poner límites al poder. Allí donde esta maniobra triunfó, la personalidad autoritaria convirtió la democracia, una democracia averiada y desnaturalizada, en un instrumento de realización de su propia visión del mundo. La convirtió en un sistema para darle más poder al poder, con el pretexto de que necesitaba de este poder suplementario para cumplir sus promesas y dar certidumbre, protección y orden a la sociedad. Este proceso de infiltración y vaciamiento de la democracia ha ocurrido en muchos niveles, pero hablar de todos ellos no nos compete hoy. En lo que sí nos atinge, que es el funcionamiento de la prensa,
La personalidad autoritaria actuó igual que en todo lo demás, es decir, aprovechando los puntos débiles que encontró en eso que necesitaba transformar para cumplir su agenda. Y su agenda en este caso, claro está, no era otra que disminuir la crítica y debilitar la opinión pública independiente, a fin de asegurar y extender su poder. ¿Cuáles son los puntos débiles del periodismo latinoamericano? El primero es que a causa de la aparición de Internet y lo que conlleva, el periodismo ha dejado de ser, en especial en algunas de sus variantes, un negocio interesante. Por eso muchos empresarios involucrados en él perdieron interés en conservar los medios que poseen. Aprovechando de inmediato la oportunidad, los autoritarios, allí donde una serie de procesos políticos los habían convertido además en autoridades, incrementaron su arsenal de medidas contrarias a la libertad de expresión con una de impecable corte legal y capitalista, la compra de periódicos, radios y televisoras. Compra que realizó directamente el Estado o que se efectivizó por medio de misteriosos inversionistas afines a este. En cambio, allí donde el mercado periodístico todavía es atractivo y las empresas de comunicación son negocios muy importantes, como en la Argentina, se piensa apelar a un mandato legal ya aprobado para desguazar a las empresas y forzar la venta de algunos de sus pedazos. El segundo punto débil del periodismo latinoamericano reside en que, por una serie de razones, la reputación de los medios se deterioró. Los medios le entregan a la gente lo que la gente les pide a través de encuestas, sin poner ellos mismos ni espíritu crítico ni contención moral. Caen así en el sensacionalismo y siguen una línea editorial fluctuante y políticamente oportunista. En muchos casos abandonaron su tradicional función cognoscitiva, es decir, la de comprender e interpretar lo que sucede, y la sustituyeron por otras funciones en las que carece de importancia el uso de la razón. Una función puramente lúdica, por ejemplo, que espectaculariza y banaliza las noticias, o una función claramente instrumental, que pone a los periodistas delante de intereses políticos y económicos muy evidentes. Además, es cierto que su propiedad está concentrada en pocas manos. Por estas razones, los medios no cuentan con el respaldo de la ciudadanía. La ciudadanía de algunos países latinoamericanos, además, está culturalmente inclinada a apoyar cualquier promesa de redistribución de la propiedad. Por esto es que en la Argentina se aprobó una norma que, como he dicho, busca desmontar los principales grupos mediáticos. Y en Bolivia y Ecuador prosperaron leyes que en los próximos años repartirán nuevamente las frecuencias de radio y televisión, a fin de que éstas pertenezcan en un tercio al Estado, lo que quiere decir al gobierno, en otro tercio a las organizaciones campesinas y populares, lo que también quiere decir más o menos al gobierno, y en un tercer tercio al sector privado. Todavía no sabemos cuán dolorosa será la aplicación de estas leyes. En Ecuador, además, se mejoraron las condiciones para enjuiciar a los periodistas, lo que ya era sencillo de hacer en este país y se hizo brutalmente en el pasado inmediato. El resultado más probable de esto será la extensión de las prácticas de censura previa y autocensura. ¿Cuál es el futuro de la prensa, entonces, en los países en los que la personalidad autoritaria ha encontrado la forma de imponerse? Pues cada vez más difícil, claro está. Los autoritarios están logrando y seguirán logrando lo que se proponen, que, como ya he dicho, es disminuir la crítica, evitar que su infalibilidad sea cuestionada, difundir su ideología e instalarla como la única posible, quitarle canales de expresión a la oposición, evitar la investigación independiente de sus actos de gobierno, en especial sobre la forma en que gastan el abundante dinero con que ahora cuentan los países exportadores de materias primas. Pero así como la personalidad autoritaria se transfiguró y aprendió a actuar en un entorno adverso como el democrático, en los países ahora sometidos por el autoritarismo, los partidarios de la libertad están aprendiendo a hacer lo mismo. Saben que necesitan aprovechar todas y cada una de las oportunidades que sus enemigos les ofrecen por cálculo o por error, y que deben hacerlo aunque las condiciones sean de extrema adversidad.
la estatización disimulada de los medios, la inducción a la autocensura, el endurecimiento de las leyes de control e intervención de la prensa. Todas estas medidas buscan empobrecer la diversidad y la independencia de las voces que es posible oír en la democracia. Para defender la democracia, entonces, hay que precautelar cada espacio que todavía existe, multiplicar los esfuerzos para llenarlo de contenidos antiautoritarios, crear nuevos medios convirtiendo lo que en principio fue una debilidad, esto es, la fragmentación del periodismo por culpa de las nuevas tecnologías, en una fortaleza. Incluso diría que hay que apoyar la creación de medios de comunicación que no están controlados directamente por los gobiernos, pero son ideológicamente próximos a estos, porque hasta estos medios incomodan a los gobernantes, puesto que enriquecen la heterogeneidad intelectual existente. Y finalmente, hay que devolverle al pluralismo el prestigio social que perdió, para lo que se requiere un periodismo inspirado por la honestidad intelectual. Necesitamos proporcionarle a la gente opiniones e informes que descubran los abusos y no se los inventen, que sean relevantes e irrefutables, que desvelen los errores y delitos que se producen en bando propio, que no postren la razón ante la sensación. Necesitamos un periodismo que no se practique por lucro, sino por convicción, pero que no por esto se haga faccioso, dogmático o elitista, y que en cambio llegue a la gente común y corriente con la autoridad que solo pueden dar la verdad y la tolerancia. La personalidad autoritaria entró en un territorio que no era suyo, y allí donde encontró defensas particularmente débiles, levantó sus propios bastiones. Aún así, el territorio mismo le sigue siendo esencialmente ajeno. El juego democrático que hasta ahora la ha beneficiado terminará por su propia naturaleza volviéndosele adverso. Y entonces la personalidad autoritaria deberá descubrir su verdadera faz y romper del todo con la democracia para conservar el poder, o de lo contrario lo perderá y será contenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Maite, tu turno. Hola, buenas tardes. El título de este panel es Mirando al futuro, los nuevos desafíos de la prensa. En realidad creo que los desafíos futuros de la prensa están ya aquí, muy presentes. Antes que nada quiero confesar que no soy experta en teoría de la comunicación ni en empresas periodísticas. Mi función ha consistido siempre en algo muy concreto, ir a los sitios y contar lo que pasa. Entonces solo puedo hablar de los desafíos a partir de mi propia experiencia en el terreno. La abstracción siempre se me ha dado muy mal. Y en el fondo creo que a pesar de todos los desafíos, la esencia del periodismo, contar lo que pasa con el mayor rigor posible, no va a cambiar nunca. Me ha salido una lista de 4 desafíos que afectan a la prensa iberoamericana en mayor o menor medida. Seguro que hay muchos más, pero bueno. El primero en el que pienso por razones obvias de proximidad es la crisis económica que está golpeando muy duramente al sector. En España la publicidad en los medios se ha desplomado globalmente un 50% y la difusión de los periódicos cae entre un 5 y un 10% cada año. Los grandes grupos de comunicación están llevando a cabo recortes de plantilla. Mi propio periódico, El País, acaba de prescindir de casi un tercio de los redactores. También, por supuesto, hay recortes en gastos de viajes y en coberturas. Se cierran corresponsalías, cada vez hay menos enviados especiales y el trabajo del periodista se va volviendo cada vez más precario. Todo esto incide inevitablemente en la calidad de los periódicos. Una buena información requiere periodistas experimentados, requiere tiempo y requiere medios. Un buen periódico no puede hacerse con becarios mileuristas ni con jóvenes principiantes que se plantan en Siria y malvenden sus crónicas. El desafío de la crisis económica es particularmente grave en España, también en el resto de Europa y Estados Unidos. En cambio, en otras zonas, en el norte de África, en la India, en otros países asiáticos, la prensa vive una etapa de florecimiento, la prensa en papel.
bien porque atraviesan momentos de despegue económico, bien porque viven una efervescencia política o por ambas cosas, hay una sed de información por parte de una clase media creciente y más educada, y en muchos de estos países, además, el acceso a Internet es todavía minoritario. En Libia, por ejemplo, contemplé con asombro cómo, al mismo tiempo que estaba cayendo Gaddafi o a las pocas semanas, ya brotaban los puestos de periódicos en las calles de Trípoli o Bengasi. No hablo de 2 o 3 cabeceras, hablo de una veintena. Eran periódicos, algunos muy básicos, muy rudimentarios, salían cada 3 días, cada 4 cuando se podía, y no los hacían periodistas porque no había periodistas, no existe la carrera ni facultades de ciencias de la información. Eran ciudadanos, muchos jóvenes, estudiantes, que buscaban recursos y que iban aprendiendo a hacer las cosas sobre la marcha. Lo mismo ocurría con pequeñas emisoras de radio, canales locales de televisión. Entonces era realmente conmovedor ver esa necesidad de expresarse y de informarse en una población que había estado tanto tiempo reprimida. Y esto está pasando también en los demás países de la primavera árabe. También en algunos países de América Latina la prensa goza de vitalidad. Cada vez que regreso a México, por ejemplo, muchos colegas han cambiado de periódico, han creado una revista nueva que acaban de cerrar y posiblemente se van a embarcar en una nueva cadena de radio. Hay una efervescencia que no ves aquí desde hace mucho tiempo. El segundo reto que nos afecta por igual aquí y allá es Internet. Ya Fernando ha hecho alguna alusión. Internet impone una nueva forma de comunicar con grandes oportunidades, pero también con grandes peligros. Obliga a replantearse la función de los diarios, que quizás deban reforzar el contenido analítico y servir de guía a sus lectores en medio de esta avalancha de datos que es la web. El reto es usar esta plataforma infinita sin perder los estándares de calidad. Internet brinda inmediatez y permite el acceso a lugares y personajes antes inalcanzables, y las redes sociales pueden ser en sí mismas, y de hecho lo son a veces, fuentes de información de primera mano. Pero al mismo tiempo Internet puede agudizar y multiplicar los errores y las malas prácticas, el sensacionalismo, la estridencia, el copia y pega, la desconexión con la realidad. Veo en las redacciones cada vez más que los jóvenes salen poco a la calle, tienden a hacer información conectados a la red sin respirar el aire de la noticia. Las redacciones se convierten cada vez más en una maquila, como dicen en México, y los periodistas en simples operarios encargados de procesar las noticias para colgarlas en la red. Internet, por otra parte, está contribuyendo a la precarización de la que antes hablaba. Como dije, la buena información cuesta dinero. El New York Times o el Financial Times o The Economist invierten mucho para publicar las mejores informaciones y los mejores análisis. Pero con Internet se han multiplicado los llamados agregadores que van succionando de aquí y de allá, o las páginas web y los diarios digitales que no pagan a los colaboradores, y esto contribuye a matar a la prensa. El tercer desafío lo vemos en América Latina y son las amenazas a la práctica periodística. Por un lado están las amenazas en situaciones de violencia ligadas al crimen organizado, al narcotráfico, que se dan sobre todo en México, Centroamérica o Brasil, y que afectan particularmente al periodismo local y regional. Por otro está la alergia de algunos gobernantes a la prensa libre. No es ni mucho menos un fenómeno nuevo en un continente que ha vivido terribles dictaduras, pero lo preocupante es que sigue ocurriendo ahora, cuando todos los países, con la excepción de Cuba, se han adentrado ya en los senderos democráticos. Puede hablarse de un perfil de gobernante autoritario, que ha descrito Fernando magistralmente, que desea suprimir cualquier tipo de contrapeso y fiscalización. Por eso les estorba enormemente la libertad de expresión y la separación de poderes. No se conforman con tener el control del Ejecutivo y la mayoría parlamentaria. Buscan también tener sujetos al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Es el perfil del gobernante bolivariano. En lo que se refiere a la prensa, hay una frase que resume perfectamente su filosofía. La pronunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hace algunos años. Dijo: apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos. Es decir, que la información es algo sucio. Esa es su concepción. El asedio a los medios es constante en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y en menor medida Nicaragua. Los métodos son muy variados: leyes mordaza, cancelación de licencias, procesos judiciales, retirada de publicidad o incluso intimidación directa a los periodistas. Y junto al acoso a los medios críticos, estos gobiernos están usando los recursos del Estado, como también señalaba Fernando, para hacerse con el control de frecuencias y diarios y crear una gran plataforma oficialista.
Debo decir que es muy difícil que al final se acaben saliendo con la suya, y es que ser autócrata resulta muy complicado en un mundo cada vez más interconectado. Eso lo sabe bien la dictadura cubana. Internet ha abierto unas ventanas de libertad que no pueden cerrarse. El cuarto desafío es un desafío interno, y creo que es un reto común para los medios españoles y latinoamericanos, que consiste en salir de la trinchera política. No se trata de renunciar a defender principios, la neutralidad es muy aburrida, me refiero a la trinchera partidista. En España basta ver las portadas de los diarios cada día o escuchar las tertulias en radio y televisión para darse cuenta de que la pelea política marca la práctica profesional. Según qué medio leas o qué emisora sintonices, vives en un país o en otro completamente distinto. Lo que algunos diarios presentan como logros indiscutibles o ideas geniales del gobernante de turno, para otros son muestras evidentes de su ineptitud. Y hasta acontecimientos tan concretos como los escándalos de corrupción tienen diferente cobertura según cuál sea el partido político afectado. Unos pasan de puntillas por el caso de los ERE de Andalucía, mientras sea posible, y otros se ponen a silbar con el caso Bárcenas. Creo que esa complicidad entre medios y políticos es muy poco sana y se inscribe en la polarización de nuestras sociedades. El New York Times, Le Monde o Daily Telegraph tienen líneas editoriales muy concretas, pero una información en general distanciada, y los votantes de la izquierda o la derecha los leen sin sufrir ataques de hígado. Aquí en España eso no es posible. Ir al kiosco se ha convertido en un acto de reafirmación militante. Compramos los diarios con el carné político en la boca y nos estorban los enfoques o las opiniones que no coinciden con las nuestras. Y ya por último me gustaría añadir un quinto desafío, uno muy concreto y muy estimulante para la prensa iberoamericana, que es sacar un periódico en Cuba. Joanny Sánchez, ya lo contará después, anda en ello. En los años 50, Cuba tenía la mejor prensa del continente. Antes de la Revolución había cerca de 100 periódicos, 100 publicaciones en todo el país, incluyendo unos 20 diarios en La Habana, en español, en inglés y hasta en chino. Bien, ahora hay que partir de cero, todo está por hacer y sobra el hambre de libertad. Entonces yo creo que lograr que haya de nuevo prensa libre en Cuba es sin duda el desafío más atractivo. Gracias. Un reto para el que lo quiera coger. Mariano, ilumínanos. Bueno, yo siempre he sido un provocador y os voy a despertar porque a estas horas es la hora de la siesta. En primer lugar, quería agradecerte públicamente a Mario Vargas Llosa el inicio de su libro Conversaciones en la Catedral. Creo que es genial. Y una línea ha inspirado todo un libro, el que estoy escribiendo ahora mismo. ¿Cuándo se jodió el Perú? Y yo me pregunté, ¿cuándo se jodió la Argentina? ¿Cuándo se jodió España? Y sobre eso me he puesto a pensar y a reconstruir una historia. Entonces, ¿cuándo se jodió? ¿Por qué fracasan los países? Y ahí está la tesis de Acemoglu. Los países fracasan cuando se debilitan las instituciones. Las instituciones, poder ejecutivo, sobre todo justicia, pero la última instancia es la libertad de prensa. O sea, la libertad de prensa, la prensa es el garante que las instituciones sean fuertes. Bueno, eso creo que es bastante admitido, que el fracaso de las naciones se produce por la debilidad institucional. Pero bueno, eso es una generalidad. Vamos a concretar. Argentina es un caso de Catón, como decimos aquí. ¿Cómo es posible que el país más rico del mundo, el granero, donde daba de comer al resto, a Europa, esté pasando hambre? ¿Cómo es posible? Si es súper rico. Bueno, demos otro paso más. YPF. Dice, Argentina, Repsol en Argentina, descubre un tesoro energético que es increíble. No es un gran yacimiento, no es un mega yacimiento. Es una nueva tecnología, es una nueva
forma de controlar la energía del siglo XXI. Es el shale oil y el shale gas, lo que llamamos recursos no convencionales. El presidente de los Estados Unidos, el señor Obama, enseguida ha dicho, esta es la palanca para salir de la crisis. Cambia geopolíticamente el mundo. Bueno, Argentina tiene los Andes enterrados. Lo pueden licuar. O sea, allí es el tercer reservorio del mundo. O sea, según he hablado con los técnicos, las primeras muestras que se sacaban de aquel petróleo no eran negras, parecían pis de gato. O sea, era rosácea por la pureza de aquella riqueza. Bueno, pues ya está, es la gran oportunidad que tiene Argentina para situarse entre los grandes países más desarrollados del mundo. Pero, ¿qué ocurre? Está sentado sobre un tesoro y está comprando 11.000 millones de dólares se gastó en el año 2012 para traer el gas de Bolivia, del resto de sus países. Dice, oiga, pero ¿cómo es posible que usted tiene tanto petróleo, tiene usted tantos recursos y no los puede sacar? Y la respuesta es por la debilidad de las instituciones. Repsol, cuando descubre Vaca Muerta, lo da a conocer la codicia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hace que quite, le expropia o le incaute sin lo que es YPF. Bueno, ahora nadie le presta el dinero para poder sacar ese megayacimiento, para poder explotar, desarrollar el fracking. Es como si un mafioso, tú crees que tiene un tesoro en el jardín, ves que lo tiene, tú no se lo prestas, porque cuando lo saque, vamos, ni te devuelve el dinero que le has dado, ni tu parte, y probablemente te mate. Bueno, entonces, volvemos a la debilidad de las instituciones. Eso lo comparo con España. El embajador de los Estados Unidos hace unos días le decía a Antonio Garrigues, miren ustedes para nosotros son la Argentina del sur de Europa. Leo en el Financial Times que dice, bueno, España cada vez se argentiniza más, se parece más a Argentina que a Alemania. Y eso duele aquí en este país, cuando dicen nos estamos argentinizando, duele, escuece muchísimo. Dice, bueno, es que en España tenemos una crisis económica, pero tenemos una crisis institucional monumental. Del rey para abajo no funciona nada. La corrupción de los partidos, solamente hay que ni leerlos, solamente hay que mirarlos. La justicia, pues vemos que está politizada. No, yo le preguntaba al consejero delegado de la Caixa, al señor Nin, me preocupa, nos estamos argentinizando. Dice, ojalá que no. Y se preguntaba a él, dice, no, porque aquí tenemos libertad de prensa. O sea, aquí la gran diferencia que tenemos con Argentina es que, a pesar de nuestra crisis institucional, la prensa funciona, está vigorosa. O sea, realmente los casos de corrupción, que lo está sacando es la prensa. Y eso está vivo. Dice, ¿tenemos una crisis de los medios de comunicación? Sí. Pero un periodista como Jesús Cacho, con sus propios recursos, ha sacado Voz Populi y ha sacado un medio digital. Y El Confidencial, salen. O sea, es que no se puede. Es como la fuerza de la naturaleza. Cuando tú le echas cemento
a una selva como la amazónica, es que salen, da lo mismo. O sea, el mundo va hacia un sitio y el desarrollo está en el respeto de las instituciones, está en el respeto de la propiedad, del derecho a la propiedad, está el respeto a la libertad de comercio, está el respeto a la libertad personal, está el respeto a lo que son las reglas de juego. Y el que no lo hace, pues es el mercado o es los ciudadanos quien termina castigándolo. Y en un mundo global eso es clave. Cuando en España teníamos un caso, nos hemos pasado 10 pueblos con las energías renovables en un acto de irresponsabilidad que cometió el gobierno Zapatero. Hemos comprometido para que hubiera inversiones en energía eólica, en energía termosolar, un 18% a 20 años. Bueno, eso tenemos una deuda comprometida de 75.000 millones de dólares. Cuando dijimos, bueno, ¿cómo se paga esto? Subiendo la tarifa eléctrica un 17%. No. Bueno, pues se le dice a los fondos que no les va a pagar. ¿De acuerdo? El coste reputacional nos coloca en el mismo sitio que Argentina. Con lo cual, lo tenemos que pagar. Y ese reforzamiento institucional es lo que va a hacer que la prensa esté jugando, porque la prensa es como ese anillo, ese clavo que une todas las varillas del abanico de lo que es el progreso económico en el siglo XXI. La prensa es quien vigila el funcionamiento de las instituciones. Por tanto, puede estar en crisis los periodistas, los medios de comunicación, lo que quiera, pero va a seguir funcionando. O sea, el periodismo va a seguir porque es una necesidad en una economía globalizada que se está rigiendo, porque es muy difícil que lo haga de otra manera con las leyes o con los principios del liberalismo. Y eso va a ser así. Hagamos lo que hagamos, aunque nos empeñemos en terminar con la prensa, no lo conseguiremos porque la sociedad lo va a seguir haciendo. Y esta es la gran lección que yo creo que estamos sacando de Argentina, de lo que está pasando con YPF, que nos damos cuenta que hasta que no se respeten las leyes, el progreso no va a venir en los pueblos. Es verdad que gobiernos dictatoriales o que están utilizando la democracia para poner principios absolutistas, estén utilizando también Internet, están también utilizando los medios de comunicación, están intentando conseguir el dominio de las instituciones, pero la pobreza que eso produce va a terminar haciendo que los pueblos se echen encima. Nosotros tenemos el kirchnerismo, que en una primera etapa funciona muy bien económicamente hasta que se agota el impulso de la devaluación y de los stocks que tenía acumulado y la subida del precio de la soja. Ha entrado en crisis porque el sistema no se puede mantener. Entonces necesita cajas y necesita seguir incumpliendo las reglas de juego y las instituciones. Y ese es donde la sociedad tiene que denunciarlo. La prensa y las propias empresas, que son los grandes responsables que existan gobiernos como los que vemos en Latinoamérica. A mí, un alto dirigente de Clarín me comentaba cómo Telefónica les había retirado la publicidad, porque se lo había pedido el gobierno. El gobierno de la señora Kirchner le había dicho
a Telefónica que quite la publicidad en Clarín. Y Telefónica la retiró y Carrefour también. ¿Por qué? Porque están defendiendo, porque tienen miedo que la expropiación también se lo lleguen a ellos. Yo veo esto y recuerdo aquel poema de Bertolt Brecht, que era de un pastor alemán protestante, vienen a por mí cuando vi que los nazis venían a por mi vecino, que era judío, me callé. Va recorriendo, cuando vinieron porque era liberal y se lo llevaron, me callé. Vinieron a por otro vecino que era sindicalista y me callé. Y al final, cuando vinieron a por mí, ya nadie protestó porque no había. Se los habían llevado a todos. Eso es lo que va a pasar, como la sociedad, las empresas, los medios de comunicación, ante estos fenómenos de gobiernos que no cumplan las leyes ni respetan las instituciones, sigamos callando por miedo, por pensar que a lo mejor si al monstruo le pasamos la mano por el lomo, a lo mejor a nosotros no nos muerdan. Nos van a terminar mordiendo. Pero termino diciendo que yo soy absolutamente optimista, porque la fuerza de la revolución que supone el cambio de la civilización analógica a esa revolución, a esa nueva civilización digital, a ese cambio que tiene el mundo con la globalización. Eso lleva ineludiblemente al respeto de las instituciones y las reglas de juego. Y ahí la prensa, no sé si en papel o en digital, va a jugar un papel clave como tiene que jugarlo, porque no puede ser de otra manera. Por tanto, esta es mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Estaba oyéndote hablar de la energía de la libertad y recordando, se lo digo a los asistentes, que en la mañana del 20 de diciembre del 73 tuviste la exclusiva del asesinato de Carrero y no la pudiste dar. No, si hubiera habido internet, efectivamente, pero os lo cuento muy brevemente. Era becario y me llama mi redactor jefe, Fermín Cebolla, que ha habido una explosión en la calle, cerca de aquí, la calle Claudio Puello. Y voy con el carnet de estudiante de periodismo de primer curso. La policía no me dejaba ni acercarme porque lo tenían acordado y yo. Y veo salir del convento a un jesuita. Y le digo, padre, ¿me puede contar lo que ha pasado? Porque como no lleve la noticia, me echan. Y es mi primer trabajo, es mi primera noticia. A ver, hijo, ¿qué quieres saber? Digo, no, yo lo de la explosión. Dice, no, hombre, ha sido un atentado. Está el presidente del gobierno. Digo, Franco, porque en aquella época todo era Franco. Digo, no, el almirante Carrero Blanco. Digo, ya. ¿Y usted por qué lo sabe? Dice, no, yo le he dado la extremaunción, está vivo y están los bomberos intentando cortar el amasijo de hierro que hay allí para poderle sacar. Digo, está dentro. ¿Dónde está el coche? Digo, no, está dentro en el patio. Digo, lo han pasado con grúas. Dice, no, por el techo. El tal. Mido, le falta la cornisa, había 30 metros y yo apuntaba. Y esto ha sido el gas. Dice, no, he oído decir que ha sido ETA. Radio Nacional, que era la única que podía dar información, era Radio Nacional, tenía el monopolio, y la agencia EFE. Y entonces la versión oficial es que allí había sido una explosión de gas, ni hablaban de Carrero ni nada. Y voy a dar la información, pero para dar la información era dificilísimo. Lo más difícil era encontrar un teléfono. No había móviles.
Entonces vas corriendo, las cabinas estaban arrancadas, terminas en un bar, ya que estás en un bar, pues pides una cerveza y un bocadillo de calamares, porque da la hora del almuerzo. Llamo al redactor, le digo, una exclusiva, tal, el techo, el cielo, tal. Y me dice, oye, pero ¿tú qué te has tomado? Digo, no, hombre, pues una cerveza y tal. Dice, vete a las Salesas, porque se estaba celebrando el juicio contra comisiones obreras. El proceso 1001. El proceso 1001, porque le pedían 20 años por hacer un sindicato, lo cual era absolutamente loco. En el resto de Europa los sindicatos eran libres. Entonces no me creyeron ni media palabra. No se publicó nunca mi exclusiva, nunca. Y cuando llegué allí, se había oído los rumores en el juicio que había habido una explosión y que habían matado a Carrero Blanco. Entonces, Jaime Sartorius, que era el abogado de Marcelino Camacho, para pasarle el mensaje, le hace así. Y esto. Y entonces se ponen muy nerviosos y piensan que les han condenado, que les van a condenar a muerte. Y cuando termina, se hace un receso. Dice, no, que han matado al Cejas. Y esa fue mi primera exclusiva que nunca publiqué en periodismo. 36 años después la pude publicar en el libro. Hoy la podría saltar. Hoy te habría bastado con colgarla en Twitter, aunque no sé si te habrían creído. Bueno, ya tenemos el cuadro, las pinceladas del cuadro y empezamos a completarlo con una ronda de preguntas a disposición de ustedes. Adelante, Carlos. ¿Tiene micrófono? Mi pregunta es sobre Bolivia. Sí. ¿A dónde crees que va a parar el gobierno de Evo Morales en el tema de la prensa? Es decir, la idea es cooptar, controlar toda la prensa, destruirla. ¿Qué es lo que tú realmente piensas dónde va a estar Bolivia dentro de un año? Bueno, dentro de un año, todavía en la situación que estamos ahora, ¿no? La situación en la que estamos ahora es menos grave que la de Ecuador o la de Venezuela, por una serie de motivos. Bolivia tiene una sociedad civil muy poderosa. En realidad, el gobierno del MAS es el resultado de la organización de esa sociedad civil en un sentido, como he dicho en mi exposición, recuperador o reintegrador de la identidad nacional, étnica, etcétera, ¿no? Pero es una sociedad civil viva y, por lo tanto, conflictiva, con muchos intereses encontrados, que hace que los límites del accionar del gobierno sean mucho más claros, ¿no? Y mucho más inexpugnables que lo que ocurrió en Venezuela y está pasando en el Ecuador, ¿no? No se trata de un gobierno únicamente partidario, sino de un proceso social más complejo. Y por el otro lado, que existe en este momento, digamos, una mayoría oficialista ya en los medios de prensa, ¿no? Que hacen innecesario, dada la situación económica que no es la de la Argentina, que no es la de otros, la del Brasil o otros lugares en los que se han complicado las finanzas, sino que es una situación boyante de prosperidad, sin controles financieros rígidos. Eso también tiene una larga historia, por qué se da así y no de otra forma, ¿no es cierto? Tiene que ver con la historia de la Argentina, con la historia de Bolivia, con lo que se hizo bien en Bolivia en los 90 también, como una especie de plataforma de partida, ¿no es cierto?, de la cual Evo Morales aprovecha con inteligencia. Por esas razones, no es necesario para Morales extremar, digamos, lo que ya tiene, que es el control por las vías de la compra de medios, ¿no es cierto?, por la vía del potenciamiento de los medios estatales y por la vía de
la intimidación sutil y no tan sutil, pero en ningún caso llevada al extremo de Correa. Es decir, no se ha llegado a enjuiciar a periodistas, no se ha llegado a sancionarlos, dado que también hay una tradición en Bolivia contraria a ese tipo de prácticas que fueron muy comunes en el siglo XIX, entonces hay una cierta tradición a no enjuiciar a los periodistas, inclusive cuando cometen desmanes. Morales no necesita ir mucho más allá, ¿no? Y probablemente, por lo tanto, en un año no pase mucho. Pero estamos, como dije también en mi exposición, en Bolivia estamos aprendiendo, igual que en Venezuela se ha aprendido, ¿no es cierto? Y cada vez que la oposición, quienes creemos en una democracia mucho más plena y vigorosa que la que hay en Bolivia, logramos algo, que es, por ejemplo, criticar con más éxito, denunciar ciertas acciones que son muy poco santas, etcétera. Vemos un endurecimiento como respuesta, ¿no? Entonces, mientras más aprenda la oposición y mejores sean las condiciones para los demócratas, probablemente la tendencia sea a repetir las mismas acciones que se han visto ya adelantadas en el Ecuador y Venezuela, ¿no? Entonces, yo no descartaría que se vaya empeorando la situación de la prensa paulatinamente, pero hay que, con esto termino, hay que diferenciar, es bien importante el matiz en Latinoamérica, en los países de los que estamos hablando. El señor que me precedió dijo, la diferencia entre España y la Argentina es que en España hay libertad de prensa y en la Argentina no hay. Eso no es así, tan a rajatabla, ¿no? En la Argentina está Jorge Lanata, por ejemplo, que hace un show dominical diciendo cosas tremendas contra el gobierno. Es mucho más complicado, es más sutil, es más difícil de entender también. Y justamente eso es lo que ellos tratan de conservar. Es decir, esa es una fortaleza de ellos, de los autoritarios, porque es muy difícil decir que son una dictadura, ¿no es cierto? Es difícil que, logran adherentes dentro de la propia sociedad señalando que son libertarios ellos también, ¿no? Entonces, no es que aparezcan frente a la propia sociedad boliviana, por ejemplo, como unos autoritarios, ¿no es cierto?, brutales. Entonces, esa es su virtud, pero al mismo tiempo es su debilidad, porque el juego democrático, ¿no es cierto?, los obliga a abrir ciertos espacios que no hay en Cuba, por ejemplo, que pueden ser aprovechados y pueden ser vueltos en su contra, ¿no? Ese es más o menos el juego en el que estamos los bolivianos, los venezolanos con más adelanto que nosotros y los ecuatorianos, ¿no? Aprovechar los espacios, aprovechar esa supuesta garantía democrática para denunciar lo que está ocurriendo, para avanzar los valores de la libertad, y mientras mejor lo logremos, obviamente los vamos a obligar a definirse, ¿no? O sea, en Venezuela estuvimos cerca de un golpe de Estado, en mi opinión, no sé si la comparten, ¿no? Cuando tanto Chávez como Maduro llamaron a las Fuerzas Armadas ¿no es cierto?, a respaldar el proceso, pase lo que pase en las elecciones, ¿no? Entonces puede ocurrir eso, ojalá que no, ojalá que la victoria de la libertad sea una victoria pacífica, pero puede ocurrir también que se precipiten los acontecimientos y en su desesperación para no dejar el poder, porque no lo van a dejar muy fácilmente, porque tienen muchas cuentas que pagar, etcétera, etcétera, ellos dejen esta estratagema que han utilizado hasta ahora, que es camuflarse con la democracia, y directamente vayan a pasos más graves y más audaces en contra del régimen de libertades. Perdón me extendí mucho. Sí, tienes razón. En Argentina hay libertad de expresión. Se lo he escuchado a Cristina Fernández, que dice, qué maravilloso gozar de esta libertad de expresión que tenemos. Y yo decía, sí, pero, oiga, la diferencia entre Argentina y España es que desde el poder político, el poder constitucional, no se inicia una campaña de persecución contra los medios o los periodistas que no te son afines. Entonces, claro, el problema que te salgan
desde el gobierno, Clarín miente, que te llamen no solamente a los empresarios de allí, sino a los inversores extranjeros y que te digan, como le metas publicidad, te vas a enterar. Claro, hay libertad de expresión, pero lo están pasando muy mal. Y a la nata, es verdad, y Majul dice y denuncia, pero los banalizan. Entonces, todo el aparato mediático del poder lo cogen y lo envuelven, lo terminan. O sea, no hay, como en el franquismo, que si decías algo te metían en la cárcel. No, hay libertad de prensa, hay democracia, hay tribunales. Pero respondiendo a esa pregunta me sugirió Mario en su libro, ¿cuándo se jodió Argentina? Pues se jodió cuando Perón forma parte de un golpe de Estado contra Irigoyen y termina el orden constitucional, y a partir de ahí todos los que llegan cambian al Tribunal Supremo y lo pone a su servicio. Entonces hemos llegado a una situación curiosa, que cuando Argentina es una democracia formal, Venezuela también, Bolivia también, pero ellos siguen manteniendo, solamente han cambiado la lucha armada. El terrorismo ya no se utiliza como método de alcanzar el poder. Pero yo, cuando mido lo que dicen los de la Cámpora, lo que dice Asek Kicillof, cuando son los mismos principios, la misma filosofía que inspiraron a los montoneros. No utilizan las armas, utilizan otros métodos. Pero en España, hoy por hoy, yo no veo Ignacio a Rajoy persiguiendo al país, o siguiendo a ABC, o persiguiendo o diciendo al Corte Inglés que no meta publicidad en tal sitio o se va a enterar. Claro, hubo intentos en el país de hacerle algo así, pero es que no se ponen al teléfono, no te dan información, te hacen un vacío. Eso es una manera de coartar la libertad de prensa. No tan burda como la que teníamos en la dictadura de Franco, pero para mí es una coacción absolutamente intolerable. Siempre está el tráfico de favores, pero yo quería, porque antes Maite citó algo que me pareció importante, quería haceros la pregunta, ¿qué presión consideráis más difícil de resistir? ¿Este achique de espacios autoritario del poder en sitios como Ecuador, como Bolivia y tal, o la presión física, amenaza y liquidación de México, de Colombia, de los clanes del narco y todo esto? ¿Qué os parece peor? Si es que se puede elegir la calidad de la amenaza. Os lo pregunto, ¿qué es más fácil de resistir? ¿La presión política o la violencia física? Bueno, parece la pregunta de don Mario sobre si hay que elegir entre cáncer y SIDA, ¿no? No, por supuesto no. En el caso de Bolivia no es comparable con la situación de los colegas mexicanos o colombianos, etcétera, ¿no? Es una situación diferente. Sin embargo, también preocupante, también difícil, ¿no? Hay muchas vidas que no desaparecen tan abrupta, tan brutalmente como ocurre en México, en Colombia, o tampoco hay exilios como los que se provocan en Venezuela, pero hay muchas vidas que se echan a perder, que se pierden en un sentido más metafórico, digamos, ¿no? Porque que está nuevamente en vigencia esa pena antigua, pre-republicana, que es la de la muerte civil, ¿no? Es decir, la imposibilidad de seguir desarrollando tus acciones, de defender tus ideas, etcétera, por este achicamiento del que tú hablas, ¿no? Entonces, además es un indicio más entre muchos otros, porque no es solamente esto. Si solamente fuera esto, entonces estaríamos hablando de un peligro más acotado, ¿no? Estamos hablando de un proceso del que he querido hablar
más general de cooptación del poder por parte del poder de la sociedad, es decir, que se va integrando la sociedad al poder, ¿no es cierto? Y cada vez hay más signos de control de otras cosas. Y por supuesto, entonces, el gran problema es lo que viene, ¿no? Y la gran necesidad es luchar desde ahora, por supuesto, ahora mismo. Yo diría que, puestos a escoger qué sería peor, desde el punto de vista, si quieres, filosófico, sería ese achicamiento de espacios, porque en el caso del crimen organizado, el narcotráfico, es el periodista contra un criminal, contra una banda. En el otro caso, en el segundo supuesto, es el periodista frente al Estado, al poder del Estado. En teoría, el Estado puede o debe, y no lo logra en el caso de México, bueno, debe protegerte de ese criminal, pero en los casos que estábamos hablando de gobernantes autoritarios, de gobernantes bolivarianos, ellos mismos tienen todo el poder del Estado para ejercer esa presión de una manera o de otra, ¿no? De mil maneras, y eso acaba llevando a la autocensura, a la muerte civil, como decía Fernando, y acaba dañando igualmente la libertad. Evidentemente que te maten es mucho peor que cualquier otra cosa, ¿no? Pero son dos casos diferentes y me parece muchísimo más grave el uso del Estado para perseguir la libertad de prensa que el presupuesto. Pero, Maite, ¿no hay una cierta feudalización del territorio por parte de algunos clanes delictivos, por ejemplo, claro, en México? Claro, o sea, al final el Estado ha desaparecido, ellos son el Estado. En México, en Guatemala. Por eso decía que este tipo de violencia afecta sobre todo a la prensa regional y a la prensa local, porque son los que están informando, y claro, de estos acontecimientos, conocen los periodistas todas las redes de corrupción, de cooptación de alcaldes, de regidores, en fin, hay todas unas redes de corrupción terribles, y la prensa o cae en ellas, que también muchas veces parte de los asesinatos es por puros ajustes, o bien es imposible trabajar ahí. Entonces, por supuesto que ahí está el fallo terrible de que los propios estados son incapaces de garantizar, hay tal debilidad institucional que son incapaces de garantizar la seguridad del ciudadano y del periodista, pero por supuesto que son ya controles, es lucha por el poder del territorio y efectivamente son feudos. Pero el otro caso es ya el propio Estado como instrumento de represión, ¿no? Mira, Ignacio, siempre ha sido peor. Bueno, sí, un segundo. Mario, le dejamos turno a la señora. Sí. Siempre ha sido peor la autocensura que la censura. Siempre. Todo el que lo haya vivido eso lo sabe. Sí, adelante. Primeramente, felicitar a la periodista Maite Rico por su coherencia, ¿no? Su profesionalismo y la manera tan sencilla y clara como nos ha explicado su experiencia periodística, ¿no? Con todos los matices. Como se viene hablando de Bolivia, de Ecuador, de los países de Centroamérica, pero no como soy peruana, pues yo digo, ahora voy a preguntar sobre mi país, ¿no? Unos años que estoy fuera, entonces voy a preguntar 3 preguntas cortas y va a ser a la señorita y a usted también. Muchas gracias. A usted, señorita periodista, le quiero preguntar qué papel cumplen los medios de información en el Perú. Es una prensa amarilla, es una prensa sometida, es de por un lado. La otra es qué opinión le merece que en el diario El País se hizo una entrevista amplia al presidente Humala. ¿Cuál es su opinión? Y a usted, sí. si bien es cierto, ha leído la obra de nuestro orgullo, que es el doctor Mario Vargas Llosa, yo quisiera preguntarle si poniéndonos, ubicándonos en este tiempo, si estuviera tan jodido el Perú, ¿cómo es que el presidente Obama hace la invitación al presidente Ollanta Humala? Muchas gracias. Bueno, en Perú los medios han desempeñado un papel fundamental en las etapas más duras o más conflictivas, que fueron el caso más reciente ha sido con el presidente Fujimori. Ahí se estuvieron batiendo
el cobre, como decimos, de una manera decisiva. Los tiempos han cambiado. Ahora mismo Perú, con todos sus problemas, es una democracia homologada y no hay, yo creo, gran diferencia entre los retos que puede haber en la prensa peruana, en la prensa mexicana o la prensa colombiana. Para mí es una democracia perfectamente homologable a las demás. No hay por parte del gobierno peruano ahora mismo un intento de asediar a la libertad de prensa. Y respecto a la entrevista con el presidente Humala, me parece interesante. Quiero decir, el presidente Humala me parece un personaje muy interesante. Forma parte también de una serie de entrevistas que se han venido dando con diferentes mandatarios latinoamericanos y me parece que no solamente ya por la figura de Humala o de su cargo, pero sí creo que es muy importante toda la información que se pueda dar y todo el acercamiento que pueda haber entre los países latinoamericanos y la prensa española. Creo que es muy positivo y muy agradecer. Mariano. Sí, si me permites, Maite, a mí si me hubieran ofrecido una entrevista con Hitler o con Al Capone la hubiera hecho, porque evidentemente tiene un interés. Entonces, yo que pienso en la libertad de expresión, creo que no hay que prohibir que nadie se exprese, hay que dejarles que hablen y según lo que diga, ellos mismos se echarán tierra encima o luego ya vendrán los comentarios o dónde están las trampas. Pero dejar que hable todo el mundo es bueno. Lo mismo pasa cuando a relaciones diplomáticas el presidente de los Estados Unidos hace una invitación al presidente de un país latinoamericano. Si hubiera sido alguien que estuviera implicado en crímenes de lesa humanidad, realmente sería criticable. Si es una democracia de estas a medias gas, me imagino que Estados Unidos, ellos conciben Latinoamérica como el jardín de trasero, pues intentan mantener unas relaciones fluidas y buenas para que el jardín no se le convierta en un problema, ¿no? Por tanto, yo lo veo normal. Bueno, pues ya que estamos en Perú, vamos a escuchar al peruano más ilustre. Cambiar un poquito de territorio y hacer una pregunta a Maite Rico, en relación con el golpe de Estado que acaba de sufrir Egipto. Ella cubrió buena parte de la primavera árabe, creo que en Libia sobre todo, pero tal vez también en otros países árabes. Y ese movimiento pues despertó muchas ilusiones, muchas esperanzas, a pesar de su confusión. Parecía que en ese movimiento lo que había era una voluntad de apertura, de modernización, de democratización. Y últimamente la impresión que se tiene más bien es la contraria, que no ha habido tal cosa, que quien está sobre todo aprovechando este movimiento son los partidos, los movimientos fundamentalistas. Algo de eso se ha visto en Egipto y eso ha provocado en Egipto un golpe militar. Tengo curiosidad por saber la opinión de alguien que ha vivido tan de cerca, desde adentro incluso, lo que fue la primavera árabe. Sí, yo creo que no se puede dar por muerto el proceso, ni siquiera la transición egipcia. Sobre el terreno sí se respiran aires de libertad, parece paradójico, pero sí hay un cambio social. Es un proceso muy difícil porque son países que vienen de dictaduras, con instituciones, en el caso libio, por ejemplo, pues inexistentes o que giraban en torno a unas construcciones enloquecidas de un personaje como Gaddafi. Pero sí hay lo que puede expulsar en la calle, la opinión pública, los ciudadanos sí tienen un deseo de normalizar su vida y de vivir como personas normales y poder votar y poder tener instituciones sólidas. Es cierto que ha habido un progresivo avance de las fuerzas islamistas más radicales
No es gratuito, ha recibido muchísima financiación de Qatar, sobre todo, y de Arabia Saudí. En el caso de Libia, bueno, también en Egipto, los hermanos musulmanes, sobre todo por parte de Arabia Saudí. Entonces, que se ha permitido, esto Occidente lo sabe y han dejado hacer. Lo interesante que ha pasado en Egipto ha sido esa reacción popular, porque digamos que son países y sociedades que salen de una autocracia, de una dictadura y no están dispuestas a caer en otra, y menos todavía religiosa. Entonces, en ese sentido, hombre, el golpe, que estén otra vez los militares, que en el fondo nunca han dejado de estar detrás de las tras bambalinas, otra vez en primera fila, no es positivo, pero por otro lado, a lo mejor es la única, quién sabe, ¿no?, si es la única solución que vaya de momento para parar esa ofensiva de los hermanos musulmanes, pero sí se refleja ahí una reacción social muy fuerte. Las protestas han sido mayores que las que había en la época que hubo contra Mubarak, y creo que es una señal que debería hacer reflexionar a todos estos, a los países del Golfo que están financiando todos estos movimientos. En el caso de Libia hay ahora mismo un caos considerable con los diferentes milicias, los grupos armados, y ahí hay radicalismo islámico, pero está bastante más acotado, ¿no? Pero yo todavía tiendo a dar más tiempo a estos procesos y confío en la fuerza de la sociedad civil, confío todavía en ello. ¿Más? Allí, por favor. Mirando al futuro, los nuevos desafíos de la prensa, me preocupa y quisiera saber su opinión en el balance entre lo noticioso y la denuncia, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, el Twitter y todo lo que hace transparente la sociedad, y el papel de la prensa como facilitadora de los estados de opinión, de la reflexión cívica y de la orientación de la ciudadanía. Noto que el balance ahora mismo no me parece a favor de una prensa en profundidad, sino muy noticiosa y bastante de denuncia, especialmente en los países donde no tenemos libertad de prensa. Pienso en Cuba, la inmensa mayoría de los periodistas de allí o también de las estaciones de fuera denuncian, dan noticias de represión, etcétera, pero noto que hay un desbalance con la prensa como facilitadora del estado de opinión, de la reflexión ciudadana y del debate público. ¿Qué opinión tienen sobre eso como un nuevo desafío de la prensa hacia el futuro? ¿Contestas, Fernando? Sí. Bueno, voy a hablar del caso boliviano por motivos obvios. Una cosa que se ha aprendido en Bolivia, que se está aprendiendo en Bolivia, es que la denuncia a tontas y locas no sirve. La reacción inicial de quienes fueron desplazados por el proceso que dirigió Evo Morales, y luego de quienes, contados ya los muertos y heridos, decidieron no escapar del país, no dedicarse a sus propios negocios, sino a actuar de manera pública en contra de los peligros que se ciernen sobre mi país. La primera reacción es oponerse absolutamente a todo, responder con no a todo sí y con sí a todo no, ¿no? Y eso no funciona, no tiene efecto ni político, ni tampoco impacta en los medios independientes, que son los que más credibilidad tienen, etcétera, etcétera. En cambio, en los últimos meses, la oposición, aprendiendo justamente de estos errores, han encontrado que lo que sí funciona es, como lo he dicho, la verdad y la tolerancia. Es decir, ser capaces de reconocer lo que está bien hecho, ser capaces de… bueno, es más o menos la fórmula de Capriles, ¿no es cierto? Es decir, no ser un toro embistiendo a otro toro, sino tener la capacidad de tener la capa, ¿no? Para utilizar también ciertos procesos que son procesos que ha generado Evo Morales, pero que son liberales,
porque nadie puede salvarse del liberalismo, ¿no es cierto? Es una corriente demasiado poderosa en el occidente, en nuestra cultura, y que además pueden contribuir a la libertad, ¿no? Por eso yo mencionaba una última polémica que ha habido en Bolivia acerca de la aparición de un medio que es bastante izquierdista, pero crítico de Morales, ¿no? Y ha tenido impacto, y la posición que los liberales deberíamos tener frente a ese medio, ¿no es cierto? Un grupo lo ha condenado, ¿no? Porque es contrario a nuestras ideas, pero otro grupo, en el cual estoy yo, considera que es algo positivo, porque es mejorar, enriquecer la heterogeneidad intelectual, y porque en los hechos molesta al gobierno el que haya este tipo de expresiones. Creo que en Venezuela, en Ecuador también se están dando estas circunstancias. Entonces, yo diría que la opinión, aunque yo escribo opinión, pero la opinión no es tan importante para defender aquello en lo que creemos. Creo que hay que defenderla con hechos, con investigaciones. Desgraciadamente, el periodismo latinoamericano es pobre en recursos y en capacidades humanas como para hacer investigaciones más profundas, más incontrastables, pero creo que ese es el mejor mecanismo, porque, por ejemplo, una última investigación sobre un programa asistencialista que hace el presidente Evo Morales, que se llama Evo Cumple, ha tenido un fuerte impacto en el gobierno, dado que era una investigación bien hecha, con datos, sin acusar, por ejemplo, de corrupción, porque no había pruebas de corrupción, sino acusando solamente de aquello que se podía probar, etcétera, y ha tenido mucho impacto y ha causado daño, evidentemente, en la estructura oficialista. ¿Querías añadir algo, Mariano? En España no hay prensa sensacionalista. No se rían, pero no hay. Todos los periódicos... Hay algo de sensacionalismo en la prensa, que no es lo mismo. Eso es lo que ha pasado. Estamos en un momento de transición. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando pasó el escándalo de Strauss-Kahn, yo ya no sabía qué pensar, porque las informaciones eran muy sensacionalistas. Entonces, en un sitio podía leer lo contrario, en otro estaba confundido. Hasta que leí un artículo de Mario Vargas Llosa en El País, dando opinión de los hechos, y me aclaré. Usted me aclaró, y luego yo voy a las tertulias y repito muchas de las cosas que le he leído a usted. Claro, porque me ha convencido. Y es así como se crea la opinión. Ahora decía un miembro de los servicios secretos, dice, esto de periodismo, investigación, de no sé qué, está todo. O sea, toda la información está en la red, hay que saberla buscar. O sea, ya no se necesitan grandes equipos de investigación, se necesita voluntad y sobre todo talento. O sea, si el señor Vargas Llosa escribe de temas claves, claro que les voy a coger. Y ahora los puedo encontrar mucho más fácil, porque antes se escribía en Nueva York o desde el Perú, yo no tenía. Pero ahora, si pongo Strauss-Kahn, aparece. Es muy fácil tener acceso. Y es así como se va configurando los procesos de opinión. Ha cambiado. Ya antes era la prensa. Ahora las tertulias probablemente crean más estado de opinión que los propios medios. Yo todos los días hago mi propio periódico. Utilizo El País o el ABC para hacerme el guión. Y luego de lo que me interesa lo voy buscando. Y voy configurando un universo amplísimo. Y eso es que creo que estamos en un cambio de paradigma brutal. Estamos hablando de una prensa que responde a la civilización analógica. Había un periódico en un país. Ahora no, ahora en la nueva civilización digital la posibilidad de informarme es enorme. Por tanto, necesito a gente con inteligencia que pueda coger la idea para ir configurando opiniones. Sí, pero sigue habiendo
Mariano, un paradigma de jerarquía, de credibilidad, sea una Exacto. marca de periódicos, sea una de marca periodista. personal como la de Mario, pero cosas que generan, elementos que generan prestigio, porque en el universo, en la vastedad del universo de Internet, no existe una jerarquía. No sé si por ahí iba también una parte de la pregunta que nos hacían. Más cosas. Sí, adelante. Buenas tardes. Quería decirles que comparto la opinión de don Mariano Vindal en cuanto a cómo estamos pasando una era digital de la información. Y en base a esto quisiera preguntarle a la periodista Maite Rico y al señor Fernando Molina, si tomando en consideración esto, que ahora la información está globalizada, ¿es posible hablar de censura de aquí a una década? Tomando en cuenta que la información puede ser lanzada desde cualquier parte del mundo, como lo hacen muchos columnistas que mandan afilados comentarios hacia muchos gobiernos o destapes profundos desde otros países. Bueno, es lo que yo comentaba en mi intervención. Ya poco a poco Internet y esta interconexión que hay en el mundo está dificultando muchísimo la censura, y es posible que de aquí a unos años ya sea prácticamente imposible. O sea, si Joanny Sánchez, por ejemplo, ha sido capaz de darse a conocer y de lanzar ese mensaje con unos medios tan precarios y en una dictadura tan larga y tan cerrada como la cubana, quiere decirse que efectivamente ya los autócratas lo tienen casi imposible. No puedes poner puertas al campo. Los chinos están ejerciendo con mano de hierro el control en las redes, pero también eso tiene agujeros. O sea, es inevitable que la información se escape, y las redes sociales también son una buena fuente de información y de denuncia, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente las plataformas digitales e Internet va a lograr que incluso las dictaduras, hombre, salvo que sea ya Corea del Norte, donde no hay prácticamente cobertura de Internet, pero en fin, de los países donde va habiendo acceso, sea cada vez más difícil mantener una censura de prensa, desde luego. Es una lucha entre la fuerza autoritaria, la personalidad autoritaria y la libertad, ¿no? Y hay una adaptación y readaptación. Evidentemente, como dice Maite, coincido plenamente. Gracias a Internet es mucho más difícil la censura directa, cruda, ¿no? Pero entonces lo que hace la personalidad autoritaria es fomentar, incentivar a la autocensura, ¿no? Crea una serie de mecanismos, una serie de estímulos para no decir cosas porque sabes que va a tener consecuencias, ¿no? Y luego está la diferencia que hice en la anterior intervención entre lo que tiene efecto y no tiene efecto en el campo periodístico sobre la política, ¿no? La opinión de Fernando Molina, la conoce todo el mundo, no tiene ningún efecto para el gobierno, no le importa, ¿no? Es una opinión más y punto, y por lo tanto Fernando Molina puede escribir, ¿no? Pero otra cosa sería una página principal de un periódico conocido, con gran circulación, independiente, etcétera, diciendo tal cosa, ¿no es cierto?, que puede aparecer en mi columna sin ningún problema, ¿no? La censura entonces se dirige hacia esa área, el área que tiene consecuencias, que tiene efectos sobre la política, y es ahí donde opera como por una serie de mecanismos sutiles y demás, ¿no? Entonces, es decir, la información a veces se filtra, como dice Maite, tiene toda la razón, se filtra, llega, pero no llega con la credibilidad social que pueda, digamos, ser peligrosa, ¿no? Entonces, estamos en ese juego justamente. La cuestión es tratar de encontrar los resquicios, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo que esos resquicios sean importantes para la sociedad, sean valorados para la sociedad. Algunas páginas web que van adquiriendo prestigio porque hacen bien las cosas son una solución en ese sentido. Más cosas. Adelante, Carlos Alberto.
observación sobre los peligros de Internet y el asesinato de reputaciones, como se dice. ¿Perdón? El asesinato de reputaciones o los linchamientos morales. Yo recuerdo hace como 3 años o 4 años, qué sé yo, apareció en Wikipedia una ficha biográfica mía, me sorprendió, no sé quién la hizo, enseguida me enteré quién la hizo, cuando empezaron a incorporar crímenes, asesinatos, actos terribles, por supuesto agentes de la CIA, terroristas, no secuestré al hijo de Lindbergh de milagro. Entonces empecé a tratar de comunicarme con Wikipedia. Bueno, es imposible comunicarse con Wikipedia, una cosa como secreta, una cosa terrible. Al cabo de mucho tiempo y de muchos crímenes y de muchas... Además, lo peor de todo es que la mayor parte de los periódicos y de los periodistas lo que utilizan es lo que primero les sale, y lo que primero les sale es Wikipedia. Entonces, si hay algo fácil de utilizar para destruir a una persona o para tratar de destruir a una persona es precisamente Internet. Al extremo de que ha surgido toda una industria. Tengo una nuera que se dedica a eso, que es al management, o reputation management, a manejar la reputación de la gente, a tratar de defender la reputación de la gente. ¿Cómo? Uno no puede quitar lo que aparece. Ahora yo supongo que Maite Rico se tuvo que ir de Guatemala después de un crimen. Ella no puede quitar eso. Ahora tú puedes conseguir que si se escriben 20 artículos, esa información vaya perdiendo importancia, pero no la puedes quitar. Entonces, es importante que los periodistas sepan que si hay algo que no es fiable es precisamente la abundancia de información. Wikipedia tiene creo que 95% de cosas fiables, pero hay un 5% que es muy peligroso, y hay además en general muchas cosas que son realmente terribles. Y hay grupos que se dedican precisamente a escribir cartas que antes no las publicaban. Antes llegaba una carta a ABC y si la leían y sabían que era una cosa desmesurada, pues sencillamente la ignoraban. Ahora no. Ahora la carta la cuelgan detrás del artículo, y entonces la carta dice cualquier cosa, cualquier insulto, cualquier barbaridad, y se ha convertido en un terreno muy, muy peligroso, que yo creo que hay que estar advertidos como periodistas, hay que estar advertidos frente a eso y decirle sobre todo a los jóvenes que traten de contrastar las informaciones, porque generalmente los enemigos no son tan malos como los describen. ¿Sabes, Carlos, que a Philip Roth le negó Wikipedia autoridad para discutir sobre un personaje suyo en la propia red? A Philip Roth. Que algún crítico emitió un comentario y tal, y él intentó entrar a corregir el comentario y le rechazaron diciéndole que no le consideraban una persona autorizada para No, sí, hay casos, bueno, por un lado, absolutamente de acuerdo contigo, yo lo comentaba antes, es que esta avalancha de datos es sumamente peligrosa. Entonces, el papel de los medios, a lo mejor ahora de la prensa, aparte de que ya dar noticias en papel se está perdiendo sentido desde el momento en que tienes inmediatez en radio, en televisión y en la propia Internet, y a lo mejor hay que dar un enfoque más analítico, pero uno de los papeles que va a tener la prensa es precisamente ayudar a servir de guía y servir de referencia para los lectores, para sus lectores. Y el peligro es ese, el peligro es que muchas veces no hay una criba suficiente, tanto a la hora de consultar Internet por parte de los periodistas, como luego los medios a la hora de manejar su plataforma digital. Entonces encuentras, como tú comentas, en el país nos pasa muchas veces que se cuelan comentarios, sobre todo además en este país que somos muy fogosos, absolutamente inaceptables, de insultos, luego además aprovechan los foros para pegarse entre ellos. Entonces, claro, en otros diarios no pasa eso, en el New York Times los comentarios sobre el Economist son otro nivel, pero aquí en España son terribles, y ahí eso es una responsabilidad de los medios. Y luego el problema está también en que si has publicado una información errónea, una vez en el papel, ahí se quedaba en la hemeroteca y empolvándose y ya nadie sabía nada. Ahora ya sí está en la web. Entonces, me imagino que pasa con todos los periódicos. Hace poco lo hablábamos en El País, que hay lectores que están pidiendo informaciones que se han publicado
o bien reales, por ejemplo, no sé, una persona que ha cometido un delito hace 30 años y aparece en Internet. Entonces, claro, ahora mismo va a buscar trabajo y resulta que por un delito que cometió hace 30 años está en la web y tal, porque salió publicado. Entonces han pedido o que se quite eso, o bien noticias donde se daba información errónea. Entonces, lo que llaman el derecho al olvido, ¿no? Los Google y los portales han dicho que eso ellos no lo pueden hacer, que depende de la fuente que puso esa información, en este caso pues el periódico. Entonces andan viendo ahora con ese debate, porque supondría tener que revisar y entrar en una dinámica complicadísima. Yo no entiendo muy bien cuáles son los términos, pero bueno, que ese problema se está dando, ¿no? Con gente afectada incluso por informaciones falsas que están ahí en la web. Hay ahora mismo un caso, un litigio en los tribunales europeos sobre el derecho al olvido. No se ha fallado, pero el primer dictamen de la Comisión ha sido desfavorable hacia el reclamante, es decir, favorable a la permanencia de los datos. Sí, yo Mariano. estoy totalmente de acuerdo con usted, porque aquí no hay censura. El peligro ya no es la censura, es la manipulación. Entonces, los grupos organizados para manipular son peligrosísimos. Tú miras, en Argentina, la Cámpora hizo una cosa inteligentísima cuando crean la figura del Néstor Dauta, que es la figura de Néstor Kirchner, convertida en un personaje mítico en Argentina. Claro, tienen muchísima fuerza. Cuando hay alguien, el señor Vargas Llosa lo sabe mejor que nadie, destaca, te condenan, está todo organizado para desprestigiarte, para que te convierten en una piltrafa, con lo cual te neutralizan. Ese es el papel de la prensa y de los periodistas. Cuando tú buscas en Internet, no me sirve cualquier cosa. Dice, hombre, si lo dice el Financial Times, eso ya es otra cosa. Si lo dice Ignacio Camacho, que le conozco, que le he seguido, me lo creo. O Maite. No me sirve cualquiera que escribe sobre lo que está pasando en Egipto. No, yo te busco a ti, ni a tu periódico. Y aunque no trabajases en el país, te buscaré a ti. Y esa es tu fuerza. Y esa es donde yo creo que podemos aportar algo al nuevo proceso que se está produciendo. El valor del periodista como alguien que te lo crees, o del escritor, o del pensador. Estamos ante una lucha de inteligencias. Y hay inteligencia en un sitio y hay inteligencia en otro. Y el ciudadano va a buscar y le va a convencer y se va a configurar sus ideas y, por tanto, su voto de acuerdo con el que le digan cosas que sean más creíbles. Pero ya la censura creo que se ha terminado y lo que estamos ahora es en saber elegir y discernir bien entre dónde están los buenos y dónde están los malos. Porque el instrumento lo utiliza todo el mundo y no todos los que sean antisistema significa que son los que proporcionan mayores márgenes de libertad o lo que... No, hay mucha gente, muchas protestas, mucho indignado, mucho antisistema, que lo que están es utilizando la nueva tecnología para ahogar precisamente o debilitar las instituciones. Un apunte muy breve para que veamos el carácter dilemático de esta cuestión, ¿no? Porque lo que dice usted es justamente lo que usa Correa para inventar lo del linchamiento mediático, ¿no? O sea, la respuesta de usted es jocosa, irónica, ¿no es cierto? Don Mariano dice, no importa qué se dice, sino quién lo dice. Esa es una respuesta democrática, liberal. Y la respuesta de Correa es, frente a este peligro, creamos una ley y el Estado interviene y hace esta figura del linchamiento mediático. Entonces, ellos están utilizando problemas reales del periodismo para torcer la cosa en un sentido autoritario. Bueno, yo quisiera añadir también una cosa en el sentido de lo que ha dicho Carlos. Yo creo que los medios convencionales, los medios de referencia, quizá tengamos que hacer un poco de autocrítica en el sentido de que estamos siendo algo negligentes
con el control de este derecho a, no sé si llamarlo al olvido o a la difamación. Es decir, hacemos un gran esfuerzo en el mantenimiento de nuestro prestigio de referencia, de nuestro prestigio crítico en aquello que nos corresponde a nosotros, en la información, en la opinión, etc. Pero a partir del momento en que el artículo acaba, cuando lo tenemos publicado en la web, empieza otra cosa, que es un supuesto debate abierto sobre el que, desde mi punto de vista, no tenemos suficiente control. ¿Por qué? Porque es caro. Porque es caro, porque implicaría, porque eso solo se puede hacer además desde la valoración personal, moral de una persona, y lo que se hace es que habitualmente se aplican unas herramientas que para lo que sirve es para no poder escribir la palabra diputación. Te pone dip, asterisco, asterisco, acción. ¿Vale? Pero claro, y ahí si no dices una palabra gruesa puedes linchar materialmente a un tipo. Eso ocurre en nuestra misma publicación y ocurre justo debajo donde terminan los artículos que hemos contrastado. Ahí creo que somos un poco negligentes y que la única manera que puede haber de arreglarlo es que se produzca alguna vez alguna sentencia que le dé la razón a un reclamante. No las ha habido hasta ahora. Ha habido reclamaciones y las han perdido. Perdón, ahí hay un turno de palabra. Creo que en estos momentos vale la pena una reflexión de un gran pensador que algunos de ustedes comprenderán, y decía, y se adapta plenamente a lo que estamos discutiendo. Hoy la cuestión, decía, no es cómo preservar la libertad de prensa, es buscar cómo, frente a la supresión de esa libertad, el periodista puede permanecer libre. El problema no interesa más a la comunidad, sino más al individuo. Y daba la receta, y decía que necesitábamos lucidez, rechazo, ironía y obstinación. La lucidez, porque decía que un periodismo libre no desespera y lucha porque cree verdadero. El rechazo, porque un periodista, si no puede decir lo que piensa, sí le es posible no decir lo que no piensa o lo que cree falso. En un periódico libre se mide tanto por lo que dice y por lo que no se dice. Y llegábamos así a la ironía. Generalmente los grandes poderes, aquellos que ponen prohibiciones, son impermeables a la ironía. Por ello la ironía es un arma que permite decir mucho y golpear mucho a los poderosos, a los demasiado poderosos que a veces no lo comprenden. Por eso que nos puede permitir la ironía decir muchas veces lo que es verdadero. Finalmente decía, y esto se sostiene con la obstinación para poder seguir adelante. He resumido 4 palabras que desde mi punto de vista son muy importantes, que las decía Albert Camus en 1939, en el tiempo de la guerra. Es decir, el periodismo sigue con esas mismas bases y con esos mismos valores. ¿Queréis comentar? No, estoy totalmente de acuerdo. Es que yo creo que puede cambiar los soportes, pero las esencias del periodismo, el scoop, la ironía, la obstinación, cuando la pasión de defender ideas, creo que eso sigue siendo la base del periodismo y ya puede estar en crisis los grandes medios o los pequeños, pues eso va a seguir saliendo. Por tanto, está muy bien traída la cita y creo que dentro de 50 años seguirá siendo lo mismo. No hay barrera por la que no se cuele la ironía, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, Gerardo. Mi país, Argentina, es un país muy creativo, casi siempre para inventar cosas malas, al menos en las últimas décadas, ¿no? Pero hay 2 o 3 cosas que están pasando en Argentina y que, ya que Mariano ha estado y está escribiendo y todos los demás panelistas conocen el caso argentino. La primera es interesante la relación entre estatismo y control de medios, ¿no? Lo hablábamos más temprano con Sergio Sarmiento. Claro, en Argentina el tamaño del Estado pasó del 30-32% al 45-46%. Hay sectores enteros que eran grandes auspiciantes,
publicitarios como las AFP o Repsol, para dar un caso de YPF, que ahora están en manos del Estado. Y eso sumado a la pauta oficial que el gobierno de Kirchner ha multiplicado por 20 en términos reales desde el 2003, le da un enorme poder sobre los medios, ¿no? El segundo tema es es una cosa que yo no la he visto en otros países, yo sé que la hay, pero me parece muy desenfadada. En Argentina se ha generado el concepto de periodista militante, y los periodistas militantes, que son los periodistas kirchneristas, ellos mismos se reconocen periodistas militantes, lo que parece la antítesis. Es como decir, soy científico chanta, ¿no? Para decirlo, para usar un término argentino, porque ser periodista militante es la antítesis, me parece, ¿no? Y el tercer punto, que también me gustaría una opinión quizás de Mariano o de alguno de los panelistas, es otro invento argentino muy sofisticado, que es, no sé si alguno lo sabe, los argentinos, es el fútbol para todos. Argentina ha estatizado la transmisión del fútbol. Esa transmisión que era privada y que tenía una empresa, el Grupo Clarín, por eso fue estatizada, además de los logros, de los beneficios que el gobierno cree que le genera, es absolutamente estatal. Entonces uno no ve durante el fútbol ninguna propaganda de un auto o de algún producto, no sé, de algún perfume o lo que sea, sino que ve propaganda de Cristina. Puramente de Cristina, ¿no? Lo que convierte al fútbol en menos atractivo, ya de por sí el fútbol argentino es muy bueno aquí, los jugadores argentinos en Argentina no tanto, pero eso lo convierte en muy poco atractivo. Entonces hay todo un manipuleo que tiene que ver con lo que conlleva el estatismo, con la pauta oficial y que no estos extremos casi absurdos como el fútbol para todos, que a mí me parece que ocurre algo parecido en otros países, pero quizás con un poco más de ese perverso ingenio argentino. Sí, pero vamos, Gerardo, es que es volver al planteamiento inicial. Es que la prensa es una institución básica en un sistema democrático. Es que es la que configura el voto y, por tanto, la que da el poder. Y si tú quieres controlar la justicia, quieres controlar las instituciones y ponerlas a tu servicio, tienes que controlar la prensa. Entonces, primero, el Estado tiene que tener un gran aparato mediático. Pues en principio, ¿para qué lo necesita? En Estados Unidos no hay esos grandes controles mediáticos por parte del Estado. Sin embargo, en estas pseudodemocracias cada vez son mayores. Claro, tú nacionalizas YPF o los seguros de pensiones, bueno, es que te has quedado con dos cajas monumentales y como eso va a seguir, ahora se da Telefónica, luego se da El Grano, terminarán controlando los medios de comunicación, eliminando la libertad de prensa por una vía indirecta, pero sigue siendo lo mismo. Tú dices, claro, utilizas el fútbol para todos. Aquí también se planteó, pero vuelve a ser circo y pan para el pueblo. O sea, en el fondo volvemos a lo mismo. Estamos el periodismo militante. Yo eso lo viví en los años 70 en España contra Franco. Entonces, la gente que era del Partido Comunista o que estaba en contra de la dictadura o era de determinados partidos eran militantes. Y ellos, como están convencidos, los kirchneristas, la gente de la Cámpora, que están haciendo la misma revolución que en los años 70 y están utilizando los mismos métodos, quitando el tema del terrorismo o de la violencia, están haciendo el mismo, sí, la misma mentalidad, pero si no lo ocultan. Ellos son militantes, dicen que son soldados de Cristina y están utilizando lo mismo que se pudo utilizar en Cuba hace 50 años. Si es que el modelo, la mentalidad no ha cambiado, simplemente se ha adaptado, se utiliza los instrumentos que te da la democracia para llegar al mismo sitio que antes querías alcanzar a través del terror. Bueno, yo creo que es parte de la lógica. Si me permiten contar una anécdota de hace 2 meses, de marzo, de cuando la elección del Papa.
Sabes que estuvo Cristina, fue la primera jefe de Estado, fue a verla a los 3 o 4 días de la proclamación en el cónclave. Entonces, bueno, a través de la embajada convocaron una rueda de prensa en el Hotel Eden, donde estaba ella. Era una rueda de prensa bastante multitudinaria. Ella llegó al hotel y subió a la habitación. Venía con un sombrerito, había ido a ver al Papa con un sombrerito y tenía que quitarse el sombrerito y volverse a peinar. En este proceso tardó 2 horas. Y a lo largo de esas 2 horas, un edecán bajó 7 veces, 7 que las conté, a colocar exactamente la bandera para que en los tiros de cámara de las cámaras que estaban se viese el sol de la bandera argentina y la figura de la presidenta. Él ensayaba como si fuera la presidenta, se colocaba en el atril y miraba para que los tiros de cámara cogiesen a la presidenta y al sol de la bandera. A las 2 horas, una serie de periodistas españoles e italianos dijimos, ya está bien, nos vamos. Y nos marchamos, hicimos además de marcharnos. Y entonces los argentinos, que eran el 60% de los periodistas que había en aquella sala, yo no los noté militantes, noté toneladas de miedo. Nos pidieron por favor que nos quedáramos para no comprometerles en su situación. Más que militancia yo noté toneladas de miedo. Apelaron al compañerismo para que no nos fuéramos porque les íbamos a crear un problema. Al final llegó ella, soltó un speech 20 minutos y se marchó sin palabras, sin preguntas. Bueno. ¿Perdón? Es que no tiene sentido, ¿no? Eso pensaba yo. Aquí todavía le formamos cierto expolio a los políticos cuando no admiten preguntas o salen en plasma y estas cosas. Pero bueno, perdón. Pero muy poco. Pero menos del que deberíamos. Pero menos del que deberíamos, porque no tendríamos que ir a las convocatorias donde no hay preguntas. Pero bueno. No, y vuelvo un poquito retomando el periodismo militante, que sí se da de manera, en España también, pero de manera mucho más visceral en América Latina, porque quizás hay más polarización, pero un poco lo que yo decía antes en la intervención es que aquí también hay esa necesidad de que el periodismo salga de la trinchera partidista. A lo mejor aquí no hay esos grupos militantes en los medios de cobertura nacional, pero sí los medios, sí el quehacer, digamos, la bronca política está condicionando la cobertura de una forma muy clara. Y lo mismo, si quieres saber qué es lo que pasa en España, tienes que leerte 5 periódicos y eso es muy mala señal. Sí, pero Maite, aquí no hay un grupo de periodistas que estén haciendo la revolución, que tengan conciencia de que están salvando el país y el mundo. Efectivamente, esa definición de periodismo militante se ajusta a aquella realidad. Porque allí el kirchnerismo, los señores de la Cámpora o de los movimientos Vita, son unos idealistas, como lo eran los comunistas que tomaron el poder en Cuba hace 50 años, pero no ha cambiado tanto. Estamos hablando de un fenómeno que es curioso, cómo se vuelve a los años 70 como punto de referencia. En los años 70 pues ha dejado mucho que desear. Desde luego no creo que sea el futuro. Pero en los años 70 ellos estaban en contra del Estado, ahora el Estado los respalda. Es curioso, pero ellos están en contra de los poderosos. O sea, son antisistema desde el sistema. O sea, es una posición bastante cómoda, ¿no? Y además una militancia fabrican cómoda. Su propia oposición, porque el peronismo es tan versátil que fabrica su propia oposición. Y los supuestos, o los que se asocian siempre con la riqueza, el poder, etcétera, que son los que piensan diferente, están en una situación más bien de penuria, ¿no? Sí. Es la paradoja de América Latina. Sí. ¿Quiere el micro? Yo quería que se le prestara atención a lo que dice Maite, que constantemente está criticando al periodismo de una forma u otra, porque también los periodistas, por ejemplo en España, cada vez que yo veo en la televisión a unos periodistas en la televisión, ya yo sé lo que va a decir cada uno. O sea que no informa en lo absoluto, lo mismo lo puedo apagar que dejar prendido. El New York Times cuando habla de Israel, yo no sé si va a hablar criticando a Israel o no criticándola, en una ciudad en donde hay una mayoría importante judía. O sea, son verdaderamente independientes. No sé si algo, ya se me olvidó el nombre, pero decía que todo lo que tú estudias
verdaderamente no vale mucho nada más que para una cosa, que si pones un esfuerzo, ya sabes cuando alguien está hablando basura. Está bien. Tenemos tiempo para una última intervención. Si hay alguien deslumbrado por la... No, es que tenemos... Perdónenme, pero los focos nos dan y no estoy viendo ninguna palabra. Bueno, pues, si no hay ninguna más, les dejo a mis compañeros que cierren con una corta cada uno. No, yo creo que ya no. Bueno, pues ya está. Pues entonces, muchísimas gracias a todos. Ah, perdón, bueno, no. Sí, ¿quiere hablar? Espera, le van a dar un micro. Una técnica del kirchnerismo con referencia al periodismo fue en Argentina, en mi país, generar al periodismo como un partido de oposición. Sí. O sea, esto cumplía una doble función. Primero, desacreditaba al periodista y segundo, no generaba una verdadera oposición, porque el periodista no podía ir a las urnas. Con lo cual, se ha logrado, al cabo del tiempo, no tener partido de oposición o una oposición totalmente fragmentada y un periodismo desacreditado desde el Estado. Esto es uno de los peligros más grandes que ha tenido el periodismo en la Argentina y la política también, ¿no? Néstor Kirchner, solía decir que la oposición era Clarín. Sí. Y la oposición era Clarín, pero Clarín no era un partido político. Y una cosa logró generar la conciencia, una media conciencia en la Argentina de que Clarín es oposición. Y en algunos rasgos, Clarín actúa como una oposición. Y eso ha generado que no se permita la creación de una oposición fuerte que luche en el terreno político con el kirchnerismo. Pero también puede ser porque no hay una oposición fuerte, y eso pasa en algunos países, que la prensa se acaba convirtiendo en la oposición, que tampoco creo que sea su papel, pero muchas veces la fragilidad institucional o la inexistencia de partidos de oposición o unos partidos muy débiles o corruptos o oportunistas hace que en países, pues yo lo he visto en Nicaragua o en Guatemala, que a veces sean los propios determinados periódicos que adoptan esa bandera opositora frente al gobierno, sobrepasando la función que debe tener la prensa. Yo creo que lo que realmente está ocurriendo es que... En Venezuela ha pasado eso también. En Venezuela ha pasado. Yo creo que lo que realmente está ocurriendo es que la oposición se siente cómoda criticando, pero no hace ningún esfuerzo para llegar al poder. Y el partido del gobierno se encuentra muy cómodo y absolutamente desprestigiado. Y ha hecho del desprestigio un valor. O sea, nadie se acerca a la política porque acercarse a la política es ser corrupto. Entonces siguen gobernando los corruptos. Yo creo que usted ha hecho una cuestión muy inteligente y creo que Clarín se equivoca profundamente al haber caído en la trampa de convertirse en el partido de la oposición. Pasó aquí en el país, con El País, que en un momento determinado la oposición era tan débil que quien toma, es lo que puede ocurrir ahora al país, toma el papel de oposición. Eso es una trampa de elefantes. O sea, Clarín lo que tenía que es criticar cuando tiene que criticar y aplaudir o alabar cuando tiene porque es su defensa. Eso es lo que le da la credibilidad. Si te empujan, y eso es una trampa que todos los periodistas lo sabemos, cuando
eres muy crítica, todos los críticos te apoyan, te dan palmaditas, te empujan, y cuando dices, un día, dices, pues el señor Rajoy parece que lo ha hecho bien, te llaman para decirte, eres un traidor, te has cambiado de chaqueta, ¿pero qué te pasa? ¿Que te han pagado? Dice, no, porque es muy difícil ser crítico y luego, no caer en la trampa que te plantean. Usted va a ser el partido de la oposición. Es que yo no soy el partido de la oposición, yo soy un periodista independiente, por eso a usted le voy a hacer daño. Porque cuando le critico con una enorme credibilidad, no por costumbre. Y eso yo creo que Clarín ha caído en una trampa que le va a ser muy difícil salir. Y el país, en España, corre el mismo peligro, como fue Pedro J. contra Felipe González, que se convirtió en el partido de la oposición. Eso para un periodista es mortal. Bueno, si me permiten, porque Mario Vargas Llosa y Gerardo han salido a buscar al presidente de la Comunidad de Madrid y además vamos a dejarle el turno a Joani y a Leopoldo, me piden que les ruegue que se queden aquí unos minutos, que enseguida comienza el siguiente panel. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos por su asistencia.